Hola, bienvenidos. Voy a compartir unas reflexiones sobre la irrealidad. La irrealidad está como demasiado presente en nuestras vidas, al punto que pienso que ha puesto de alguna manera patas arriba la existencia. Y es que la relación equilibrada entre los dominios de realidad se ha visto trastocada últimamente. Los dominios, los fueros de realidad, en otra reflexión ya publicada, dijimos que eran tres principales: la realidad socionatural, la realidad sobrenatural y la realidad interna, el fuero interno, lo subjetivo. Y que había una relación entre estas tres realidades que se hacía necesaria para mantener la existencia. Esa relación, sin embargo, se ha trastocado últimamente por el crecimiento exagerado de la realidad, entre comillas, subjetiva. Ese crecimiento exagerado ha como movido a un punto de desequilibrio la existencia. Se ha pasado de un realismo sin más, de aceptar esa dicotomía entre realismo e idealismo, se ha pasado a hablar de el realismo adjetivable, y en concreto de algo muy gracioso para uno que no se dedica a la especulación, una cosa que llaman realismo crítico. No acabo de entender mucho qué es eso de realismo crítico, a no ser que se refieran a un rechazo de la realidad que motiva sustituirla por otras realidades paralelas más o menos imaginadas o especuladas. Lo que está claro es que la predominancia en el pensamiento de ese realismo crítico ha devenido en una preponderancia también del subjetivismo relativista, y me temo, como ha ocurrido casi siempre, que del subjetivismo relativista o del relativismo en general se apunte ahora la necesidad de recurrir de nuevo al absolutismo. Es el peligro del rechazo de la realidad, el peligro que conlleva que ese tercer fuero del realismo, el fuero interno, se convierta o aspire a convertirse en dominador de los otros dos fueros, de la realidad socionatural y de la realidad sobrenatural. No, el realismo, en mi modesta opinión, no es adjetivable. Por eso no me gusta mucho la expresión, ya he manifestado mi crítica al realismo crítico, no me gusta mucho la expresión de situarse en la realidad. Más bien creo que hay que reconocerse en la realidad, porque lo de situarse en la realidad puede llevarnos a pensar que es la realidad la que se tiene que situar, o mejor dicho, que somos nosotros los que tenemos que situar a la realidad. A este respecto me hizo mucha gracia una propaganda
una campaña de publicidad que tengo aquí que se llama Redefina usted su realidad. Redefinir la realidad. Pero ¿cómo es posible? Ya se plantea como abiertamente que la realidad dominante es la realidad subjetiva y que esa realidad subjetiva es la que condiciona necesariamente las otras dos realidades. Esas dos realidades que hemos nombrado como socionatural y como espiritual. Bien, hay aquí un error. Un error porque, al menos es algo que nosotros hemos intentado hacer desde siempre. Los sociólogos aspiramos a introducir algunos criterios cuantitativos en la medición de la realidad. Y sobre todo la realidad socionatural es susceptible de medida. En cambio, estas realidades o pseudo-realidades o irrealidades, porque son irrealidades en las que predomina el subjetivismo y el relativismo, pues son muy difíciles de medir. No admiten el criterio contable. Y la realidad tiene aspectos que son inmedibles e incontables, pero tiene otros que necesariamente lo son. Y salirse o prescindir de esos aspectos más o menos empíricos, pues es también salirse de la realidad. Decíamos que reconocernos en la realidad, no situarnos, reconocernos. La realidad nos sitúa en la existencia, no al revés. No al revés, mal que pese a esta campaña de publicidad. Son graves las consecuencias del irrealismo. El irrealismo nos impide ser constantes, porque admitimos de entrada la naturaleza cambiante de la realidad. No nos hacen ningún favor los irrealistas cuando dicen que toda realidad es fruto de una construcción social. No. Los sociólogos no decimos eso. La construcción social puede estar presente, y de hecho está presente, en algunos aspectos de la realidad socionatural, en ninguno de los de la realidad sobrenatural y en algunos aspectos de la realidad subjetiva, pero solamente en algunos, no en todos. No. La realidad admite, y hay parte de ella que es un constructo social, por supuesto, no cabe ninguna duda, pero no toda la realidad es una construcción social. Por eso, cuando desde el irrealismo se predica con demasiada fe en el subjetivismo creador, pues entonces se cae en lacras muy lacerantes. La ausencia de constancia y de compromiso son dos de esas lacras. Porque como la realidad cambia, o yo puedo cambiar la realidad, o yo puedo redefinir la realidad, pues entonces, si yo me comprometí con otra realidad, no tengo ningún deber, ninguna responsabilidad con esa otra realidad que tengo ahora delante o que yo he construido. El concepto mundo desaparece, no existe. Porque nada es permanente. Ni yo tampoco, no tengo obligación de ser constante. Una colega, Eva Youth, ha criticado mucho la intromisión, entre comillas, de la psicología en la sociología. Y la traigo aquí a colación, porque ciertos aspectos del irrealismo tienen que ver mucho con esa exageración psicologista. Al final, el problema deviene también en la falta de reconocimiento propio.
esa exacerbación del deseo y de la ambición identitaria tiene en su origen un síndrome de pérdida, de no sé dónde estoy, no sé quién soy, porque he descolocado la realidad, porque me he situado en la irrealidad. Es una confusión incontrolable y nos impide reconocer la ficción donde está. No hay que rechazar la ficción, pero la ficción tiene una función. Pero confundir lo ficcionario con la realidad es, a fin de cuentas, confundirse uno mismo. No distinguir cuando, como se decía antes, aquello de este está en la luna, o este está en las nubes, este está en su mundo. No distinguir esa luna, esas nubes y ese mundo de lo que realmente nos circunda. No necesariamente refiriéndonos exclusivamente a lo material, sino también a lo cultural. Decíamos también, aquel está pensando en las musarañas. Las musarañas existen, pero no realmente existe necesariamente lo que aquel está pensando fuera de él. Existe para él, existe en él, es su realidad subjetiva. Hay también un intento de imposición, porque el relativismo, a pesar de que predica que todas las subjetividades tienen valor, al final acaba tratando de imponer unas subjetividades sobre otras. Cuando se dictamina, por ejemplo, sobre la memoria colectiva. El irse de la realidad, el afirmarse en el irrealismo, trae consecuencias sociales perniciosas, aparte de que haya consecuencias patológicas, incluso patológicas para el mismo individuo. Pero algunas son graciosas. Recuerdo aquel cuento, ¿no?, que se decía de el monje ese medieval que estudió muchísimo el mar sin haberlo visto nunca, y cuando lo vio por primera vez en su vida, ya en la vejez, pues se dijo a sí mismo, este mar no me sirve. Como diciendo, era mejor mi realidad que esta que hay aquí. Bueno, eso es un negacionismo ontológico para todo lo que no sea yo. Es una alucinación. Alucinación que es fruto de la adicción. Por eso hay tantas adicciones hoy en día. Por eso las pantallas nos dominan. Las pantallas muchas veces proyectan irrealidad o proyectan realidades subjetivas que no tenían por qué haber salido de quien las había pensado. El irrealismo nos domina culturalmente ahora mismo. La dictadura, la tiranía del pensamiento único es una de las connotaciones del irrealismo. Hay que reconocerse, no situarse. Y la realidad nos sitúa, es preexistente a nosotros mismos. Esa radicalidad que nosotros hemos defendido siempre, somos fundamentalmente hijos, nacemos en una sociedad que ya existe. La sociedad no es una consecuencia de nuestro designio. De alguna manera nosotros somos una consecuencia del designio social. Hay algo precedente, no elegido ni elegible por nosotros. Nuestros padres, nuestro tiempo y ya más hacia allá, nuestra lengua, nuestro lugar, etcétera, etcétera. Qué curioso que ahora se promulguen todo ese tipo de... se llama, a mí no me gusta esa nomenclatura, ideología de género, ¿no? Bueno, como asumiendo que todo es un constructo
pues aquí yo voy a construirme a mí mismo también, ¿no? Oiga usted, no podemos salirnos del tiempo, no podemos salirnos de cosas que nos constituyen, esas partes de la realidad que no dependen de nosotros. Pero no dependen de nosotros radicalmente. No, nosotros no somos el centro. Nosotros no somos dioses, que es, a fin de cuentas, de lo que mucha gente trata. De pensar que nosotros somos dioses, o más bien de que ellos son dioses y que lo demás gira a su alrededor. Hay como dichos recurrentes en la academia, ¿no? ¿Cuál es el gran mal de los académicos? Pues es la vanidad. Yo creo que es verdad. La vanidad tiene mucho que ver con la soberbia. Y la soberbia lo centra todo en uno mismo. A fin de cuentas, el irrealismo centra todo en uno mismo. Y a uno le asombra. A uno le asombra la poca capacidad crítica que asoma en la academia. Como hay autores mediocres y lógicos, no voy a citar ninguno, tengo una larga lista que podría apuntar, pero no voy a citar ninguno ahora. A uno le asombra cómo esos autores son encumbrados como gurús de la cultura y hay otros que se intenta cancelar. La cultura de la cancelación, la incultura de la cancelación, podríamos decir, ¿no? Qué cosa más absurda. Bueno, a fin de cuentas, eso es la negación de la realidad. Negar la realidad, apuntarse al irrealismo, es negarnos a nosotros mismos. El especificismo es otra negación. Al final, acabamos en un negacionismo ontológico que termina pasando por la eutanasia colectiva en la advocación de la eutanasia individual. ¿La vida qué es? La vida es fruto de mi designio. O en todo caso, no es real tampoco. La realidad. Por eso, una de las recetas que suelo apuntar para reconocernos colectivamente, también en la academia, es un poquito más de sociología, un poquito más de medición, un poquito menos de especulación. Hemos de salvar lo empírico. Hemos de salvar esa relación íntima y equilibrada de esas realidades que conforman la existencia. La socionatural, la sobrenatural y la individual interna, la subjetiva. Más sociología, por favor. Muchas gracias.